En la Biblia encontramos personajes que han demostrado la fortaleza y grandeza de Dios Creador a través de la fe y oración. ¿Sabías que hubo un hombre de estatura normal que acabó con la vida de un gigante solo con el uso de una honda y una piedra para defender a su pueblo de Israel ante los filisteos? Aquí en Fe y Obras sabrás la historia de David, rey de Israel. Suscríbete y comparte, esto es Fe y Obras. La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, no exento de pecados. Según la Biblia, fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel. Aparentemente vivió entre los años 1040 y 966 a.C. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. 1 Samuel 17:12. Era el menor de los 8 hijos de Isaí, y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel, el profeta, viajó hasta Belén por mandato de Dios para buscar al nuevo ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían ser de la familia de Isaí. Y así fue que Samuel el profeta ungió a David, ya que era considerado un varón prudente y de buen parecer y temeroso de Dios. David al servicio del rey Saúl. David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Tan bueno era tocando el arpa, que escuchando la melodía, Saúl se relajaba. El rey Saúl le concedió su buena disposición. La batalla de David y Goliat. Israel, bajo las órdenes del rey Saúl, estaba en guerra con los filisteos. Un gigante llamado Goliat de Gat, de 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros de altura, y miembro de las tropas de choque filisteas, desafió al ejército israelita durante 40 días, proponiendo que escogieran a su mejor hombre para hacerle frente. En palabras de Goliat, si él resultaba derrotado y muerto por el israelita, los filisteos serían esclavos de Israel, pero si él vencía y mataba al escogido de Israel, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Los hebreos temían en gran manera a Goliat y se escabullían del reto. David, cuyo padre le había pedido que viajara al campamento para saber cómo estaban sus hermanos mayores y llevarles algo de comida, escuchó el desafío del gigante. Esto lo encuentras en 1 Samuel 17:23. Según la Biblia, la condición de pastor llevó a David a estar preocupado por defender a su rebaño de los ataques de fieras salvajes y, utilizando su talento, se servía del cayado y una honda. Con ello se presentó ante el rey Saúl y se propuso para luchar contra el gigante. Con la anuencia de Saúl, David se vistió con la armadura del rey, pero al no estar acostumbrado a utilizarla, se deshizo de ella y se dirigió al campo de batalla solo con su honda. Por el camino recogió 5 piedras lisas en un arroyo y se plantó delante del gigante Goliat. Este se burló de él, tuvo en menos al más joven de los hijos de Isaí, que se presentaba para tener un combate sin halcón. Pero David proclamó, entre comillas, toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y Dios se entrega en nuestras manos. Cierra comillas. 1 Samuel 17:46-47. Bien, y con su honda David le incrustó una piedra en la frente a Goliat, y cuando cayó, aprovechó para cortarle la cabeza con la espada del propio filisteo. Al derrotar a Goliat, David realizó una alianza militar con Saúl y otros ejércitos con el fin de unificar a Israel. A la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, relatados en 2 Samuel capítulo 1, David logró unificar a Israel, lo que lo consagró como uno de los grandes héroes del pueblo hebreo. David, vencedor de Goliat,
constituye además un símbolo de valor. Esto simboliza que no existe enemigo desdeñable por pequeño que sea, si el acierto le acompaña. David se consagra rey de Israel. Esa ciudad neutral fue Jebús, que por entonces no estaba en manos de la gente de Judá ni en manos de los israelitas del norte, sino ocupada por los jebuseos. Una vez reconocido por los líderes de todas las tribus, David conquistó la fortaleza de Jebús y la hizo su capital, una ciudad que pasó a ser conocida como la ciudad de David y posteriormente Jerusalén. Jerusalén como capital. El rey David era el líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Dios en la tierra. Por su parte, el rey Hiram de Tiro envió mensajeros a la capital y comenzó a suministrarle a David madera de cedro, carpinteros y albañiles para que pudieran construirse la casa de David. Este quería construir un templo para Yahvé, pero el profeta Natán le dijo, por orden de Dios, que el templo debía esperar una generación, pues se había cometido muchos crímenes. Sin embargo, Dios hizo un pacto con el rey David. La casa de David nunca se extinguirá. Entre paréntesis, tu trono será establecido para siempre. Yahvé al rey David. David conquistó Sobá, Aram, la actual Siria, Edom y Moab, la actual Jordania, así como las tierras de los filisteos y de otros territorios. En muchos casos exterminó a gran parte de sus habitantes cananeos. El romance y posterior unión entre David y Betsabé. Durante el sitio de Rabá, el rey David decidió no ir a la batalla y quedarse en Jerusalén. Después de una siesta y desde la terraza, el rey observó que en una casa vecina estaba bañándose una hermosa mujer. David quedó prendado de ella y quiso saber quién era. Betsabé, la mujer de un soldado hitita principal llamado Urías, que estaba luchando en el sitio de Rabá. La dejó embarazada mientras su marido luchaba en el sitio, y el adulterio de la mujer en Israel era penalizado con la muerte. Con tal de evitar esto, David pidió a su marido que volviera del sitio para hacerle creer que él mismo había embarazado a su mujer, pero no lo consiguió. Urías se negó a quedarse en casa con su mujer mientras sus compañeros luchaban en la batalla. El rey David, preocupado por perder a la mujer de la que estaba enamorado, decidió cambiar su estrategia. Pidió al comandante del sitio que situara al esposo en el lugar más difícil de la batalla, con la intención de que muriera en combate. Así, nadie sospecharía del adulterio y el rey podría seguir con Betsabé. Urías murió en combate y David se casó con ella y llegó a ser su esposa preferida, y ella llegó a amarle con devoción. El profeta le advirtió que Dios le quitaría la tranquilidad y que le enviaría zozobras continuas, que su reinado sería agitado, lleno de disturbios civiles violentos e intrigas, y también le advirtió que él no moriría por haber dejado embarazada a una mujer casada y haber ordenado la muerte de su marido, pero que sí lo haría el hijo que iba a nacer. Su hijo vivió 7 días, durante los cuales el rey ayunó. Pero cuando murió el rey se vistió y volvió a comer. Sus sirvientes le preguntaron por qué se lamentó cuando su hijo todavía estaba vivo, pero no cuando ya había muerto. Abre comillas. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pensé que tal vez el Señor tendría compasión de mí y que el niño pudiera vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Cierra comillas. Rey David a sus siervos. Últimos años. El rey David, ya anciano, estaba postrado en la cama y su hijo Adonías aprovechó este hecho para proclamarse el rey. Betsabé y el profeta Natán, conociendo la actitud hostil del joven, pidieron a David que nombrara como heredero a otro de sus hijos, concretamente a Salomón. Este había sido elegido por Dios, y este acuerdo entre David y su mujer preferida solo concretaba los designios divinos. David murió aproximadamente a los 70 años y fue enterrado en la ciudad de David, futura Jerusalén. Gobernó 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Bien, qué interesante historia de David, rey de Israel. No te olvides de suscribirte y compartir. Esto es Fe y Obras.